Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el artículo de estudio número 40, el cual tiene por título ¿Cómo llevar a un estudiante al bautismo? Parte 2, el cual está basado en el libro de 1 de Timoteo 4:16. Muy bien, entonces la pregunta número 1 es, ¿por qué decimos que la labor de hacer discípulos es una obra que salva vidas? Porque cuando un estudiante logra bautizarse, se convierte en un discípulo de Cristo. Y al hacer esto obtiene la esperanza de poder salvarse y de vivir para siempre. Por eso es que esta labor sí salva vidas. Ahora veamos la pregunta número 2. De acuerdo con 2 de Timoteo 4, 1 y 2, ¿qué se espera de nosotros como maestros? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, ante Dios y Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino, te ordeno solemnemente lo siguiente: predica la palabra, hazlo con urgencia en tiempos buenos, y en tiempos difíciles censura, reprende y aconseja seriamente, con mucha paciencia y arte de enseñar. Entonces la respuesta a la pregunta es, como se menciona en el texto, se espera que cultivemos el arte de enseñar, así que por esa razón debemos seguir el consejo del apóstol Pablo, de siempre prestar atención a nuestra forma de enseñar, ya que la enseñanza que ofrecemos debe ser de la mejor calidad. Ahora veamos la pregunta número 3. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo vamos a analizar 5 cosas que deben hacer los maestros para llevar a sus estudiantes al bautismo. Ahora vamos a pasar al primer subtema que tiene por título, dejar que sea la Biblia la que enseñe. Ahora veamos la pregunta número 4. ¿Por qué debe el maestro controlarse al dar clases de la Biblia? Porque si nos explayamos demasiado o explicamos todo lo que sabemos sobre un tema o un texto, podríamos terminar abrumando y quizás hasta confundiendo al estudiante, ya que todo el conocimiento que ahora tenemos realmente nos ha tomado años en adquirirlo. Y como se menciona en la nota, es un grave error hablar demasiado, ya que el estudio debe basarse en preguntas para ver si el estudiante está entendiendo la información. Además, si cometemos el error de complicar la explicación, haremos que las ideas principales se pierdan. Ahora veamos la pregunta número 5, parte A. De acuerdo con Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿qué queremos que comprenda el estudiante? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, por eso nosotros también le damos constantemente gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual también está actuando en ustedes, los creyentes. Entonces la respuesta a la pregunta es, como se menciona en el texto, queremos que comprenda que lo que está aprendiendo
no es de creencias humanas, sino que es la palabra de Dios. Ahora veamos la pregunta número 5, parte B. ¿Cómo podemos lograr que la persona se exprese sobre lo que está estudiando? Por ejemplo, en lugar de nosotros explicar el texto, podemos pedirle al estudiante que los explique, y para ello debemos hacerle preguntas guiadoras que lo ayuden a expresar lo que piensa y siente sobre lo que lee. Ahora veamos la pregunta número 6. ¿Por qué puede ser buena idea pedirle a los publicadores de experiencia que nos acompañe a nuestros cursos bíblicos? Porque de esa manera podemos pedirles sugerencias y opiniones en cuanto a la forma en la que dirigimos el estudio, y preguntarle incluso si cree que la persona está entendiendo lo que analizamos. Y además, al ir acompañados a dirigir el curso, por ejemplo, si en algún momento tenemos que viajar, ya tenemos a quien pedirle que dirija el estudio, porque así el estudiante también ya tendrá confianza con quien nos ha estado acompañando. Ahora vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título, Enseñar con entusiasmo y convicción. Ahora veamos la pregunta número 7. ¿Qué hará que el estudiante se emocione con lo que está aprendiendo? Por ejemplo, contándole sobre cómo es que el ir aplicando los principios bíblicos en nuestra vida nos ha beneficiado muchísimo. Y además, al momento de enseñar, debemos hacerlo con entusiasmo y convicción. Ahora veamos la pregunta número 8. ¿Cómo podemos enriquecer el curso bíblico y por qué? Podemos enriquecerlo si le contamos al estudiante experiencias de hermanos que hayan pasado por situaciones parecidas a las suyas y cómo es que las superaron. Incluso podemos invitar a ese hermano a que nos acompañe al curso, si es que es de nuestra congregación, o también podemos mostrarle experiencias de la serie La Biblia les cambió la vida, ya que así la persona verá los resultados de dejarse guiar por lo que dice Jehová. Ahora veamos la pregunta número 9. ¿Qué podemos hacer para animar al estudiante a hablar con su familia y amigos de lo que está aprendiendo? Por ejemplo, en el momento en que estemos analizando algún tema, podemos preguntarle, ¿cómo le explicarías este punto a tu familia? ¿O qué texto usarías para explicarle esta idea a un amigo? De esa forma ya lo estamos preparando para enseñar. Ahora vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título, animar al estudiante a hacer amigos en la congregación. Ahora veamos la pregunta número 10. ¿Cómo puede el maestro imitar el buen ejemplo que dio Pablo según Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 8? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Así que, por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darle no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. Entonces la respuesta a la pregunta es, como se menciona en el texto, debemos interesarnos sinceramente en nuestros estudiantes. Por ejemplo,
Sabemos que no es fácil dejar a los amigos del mundo, así que por eso podemos ayudarle a hacer nuevos amigos dentro del pueblo de Jehová. Además, no solo debemos pasar tiempo con el estudiante a la hora del estudio bíblico, sino también en otras ocasiones. Ahora veamos la pregunta número 11. ¿Qué queremos que encuentren los estudiantes en la congregación y por qué? Queremos que encuentren su lugar en la congregación y que sienta que tiene una gran familia espiritual y que pueden conseguir verdaderos amigos, porque así será más fácil que deje las amistades que no lo ayudan a acercarse a Jehová. Ahora vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título, recalcar la meta de la dedicación y el bautismo. Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Por qué debemos hablar con el estudiante acerca de la dedicación cristiana y el bautismo? Porque finalmente esa es la meta al dar un curso bíblico, y por eso debemos explicarle antes al estudiante la importancia del bautismo en una persona. Ahora veamos la pregunta número 13. ¿Qué pasos da el estudiante para llegar hasta el bautismo? Primeramente, llega a conocer a Jehová, a amarlo y ponerse fe en él. Después se hace su amigo y también de la congregación. Deja las malas prácticas y se arrepiente de sus pecados. También habla con otros sobre lo que aprende. Y todo esto lo lleva a dedicarse a Jehová y a bautizarse. Ahora vamos a pasar al cuarto subtema que tiene por título, evaluar su progreso cada cierto tiempo. Ahora veamos la pregunta número 14. ¿Cómo puede el maestro evaluar el progreso de un estudiante? Puede hacerlo observando al estudiante y ver si realmente se esfuerza por obedecer lo que dice la Biblia, o solo está estudiando porque le parece interesante lo que dice la Biblia, pero no tiene interés en aplicar lo que dice en su vida. Ahora veamos la pregunta número 15. ¿Qué cosas demuestran que un estudiante está progresando? Por ejemplo, podemos saber que está progresando si vemos que siempre ora a Jehová, si expresa lo que siente por él, también si le gusta leer la Biblia, si asiste a las reuniones o si ha hecho cambios significativos en su vida, y también si les predica a sus familiares, y además debemos ver si realmente quiere ser testigo de Jehová. Ahora veamos la pregunta número 16. ¿Cuándo sería recomendable dejar de darle clases bíblicas a alguien? Cuando vemos que la persona no valora lo que está aprendiendo y además no ha hecho ningún cambio. Por ejemplo, no ha dejado las malas prácticas o sigue asistiendo a su iglesia, o también no tiene ningún interés en asistir a las reuniones. Ahora veamos la pregunta número 17. ¿Qué debe hacer el maestro de la Biblia a fin de prestar constante atención a su enseñanza, como dice 1 de Timoteo 4:16? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. No dejes de hacer estas cosas,
pues así te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Entonces la respuesta a la pregunta es, como se menciona en el texto, debe dejar que la palabra de Dios sea la que le enseñe, y nosotros mismos debemos enseñar con entusiasmo y convicción, y animar al estudiante a tener amigos en la congregación, y recalcar la meta del bautismo. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué aprendió en este artículo? La primera pregunta es ¿por qué es necesario que el maestro hable poco cuando da clases de la Biblia? Porque si nos explayamos demasiado o explicamos todo lo que sabemos sobre un tema o un texto, podríamos terminar abrumando y quizás hasta confundiendo al estudiante, ya que todo el conocimiento que ahora tenemos realmente nos ha tomado años adquirirlo. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes a acercarse a la congregación? Podemos invitar a algunos hermanos a que nos acompañen a dirigir el curso bíblico. Además, al asistir a las reuniones, podemos presentarles a más hermanos. Así el estudiante sentirá que tiene su lugar en la congregación. Y la tercera pregunta es, ¿por qué no debemos tener miedo de recalcar la meta de la dedicación y el bautismo? Porque realmente ese es el objetivo del curso bíblico. Esa es la meta. Así que no debemos tener miedo de hablar de esto con el estudiante. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja.